Voy a describir de manera pues muy simplificada lo que es este teorema de Cauchy-Goussard. Y si bien nosotros habíamos utilizado el teorema integral de Cauchy para un dominio simplemente conexo, y bueno, ¿a qué nos referimos con un dominio simplemente conexo? A lo siguiente. Consideremos una región en un plano de Argand que tiene una discontinuidad en esta zona. Y la región que sea esta, por simplicidad. De tal manera que yo puedo encerrar con una circunferencia o con una curva cualquiera justamente esta discontinuidad. Entonces voy a considerar esta curva C orientada positivamente. Esta es la curva C. Este es mi dominio simplemente conexo. Y cualquier función o una función muy particular es continua en ese dominio, excepto en la discontinuidad. Un dominio múltiplemente conexo, voy a considerar igual mi plano de Argand, XY, y en ese dominio voy a considerar ahora primero el dominio, como esta papa alargada, puede tener más de una discontinuidad. Entonces, hay una función que es continua en el dominio D, excepto en las discontinuidades. Y a esto es a lo que se le conoce como múltiplemente conexo. Claro, puedo plantear una curva tal que contenga en su interior a todas las discontinuidades. Igual una curva orientada positivamente. Pero para poder plantear una integral de línea de una función que esté definida en este dominio con estas discontinuidades, donde la curva contenga a todas las discontinuidades en su interior, es necesario considerar este teorema, el teorema de Cauchy-Goussard. Habíamos visto con el teorema integral de Cauchy, para un dominio simplemente conexo, que la integral de línea sobre la curva C de una función definida en ese dominio D era igual a la integral de línea sobre una curva C1 de la misma función en ese mismo dominio. Y esa curva C1 podía ser otra curva cualquiera que encierre justamente a la discontinuidad. Entonces podíamos sustituir una trayectoria que encierra una discontinuidad por otra trayectoria utilizando el teorema de formación de contornos y el teorema integral de Cauchy. En el caso del dominio múltiplemente conexo, voy a considerar el mismo principio de formación de contornos para plantear una integral de línea de una trayectoria que encierre a múltiples regiones en donde la función es discontinua en su dominio D. Y aquí voy a hacer un poco más grande mi región, de tal manera que voy a considerar mi plano de Argand por acá.
Mi región D la voy a hacer un poco más choncha. Esta es el dominio D de una función. Y resulta que en este dominio tengo una discontinuidad por aquí y otra discontinuidad por acá. Y necesito calcular la integral de línea de una curva que contenga en su interior a estas dos discontinuidades. Pueden ser más, voy a empezar con estas dos, nada más para hacer la representación gráfica más sencilla. Estarán de acuerdo conmigo que si esta curva no fuera precisamente la que está ahí y fuera esta otra, voy a borrarla, la original, y fuera la siguiente. Igual, una curva orientada positivamente. Entonces tendríamos que este va para acá, este para acá, este para acá. Esta integral sobre la curva C de la función f de z, diferencial de z, por el teorema integral de Cauchy vale 0. Voy a coincidir estas trayectorias de tal manera que presentan algo así como esto. Sigo teniendo la misma curva y la curva original de alguna manera se deforma y me presenta dos curvas que encierran cada curva de estas a una discontinuidad. La voy a llamar C1 a una de ellas y C subíndice 2 a la otra. Si observan, la orientación que tienen estas dos curvas en su interior son negativas, van en el sentido contrario. Por lo tanto, puedo plantear esta misma integral, la integral que está igualada a 0, como la integral sobre la curva C de la función más la integral de línea cerrada sobre la curva C1 más la integral de línea sobre la trayectoria C2 de la función. La trayectoria C1 es negativa, lo mismo la trayectoria C2, que tiene orientación negativa, mientras que la curva C tiene una orientación positiva. Y la suma de estas tres integrales de línea es la identidad anterior, que vale 0. Eso significa, aquí voy a borrar justo donde la integral de línea que me lleva hacia la discontinuidad y la integral de línea que sale de la discontinuidad se anulan. Entonces, yo tendría que la curva C se puede representar así, orientada positivamente. Y la curva C1 y la curva C2, si les cambio la orientación con una orientación positiva, voy a cambiarle la orientación a esta curva. Ahorita la regreso. Tendría entonces mi discontinuidad por acá y mi curva por aquí, que está orientada ahora de forma positiva.
Por lo tanto, las integrales de las trayectorias C1 y C2 cambian de signo. Y si cambian de signo, entonces puedo pasarlas del otro lado de la igualdad y tendría que la integral de línea sobre la trayectoria C, orientada positivamente, de la función f de z diferencial de z, es igual a la integral de línea sobre la trayectoria C1 de la función más la integral de línea sobre la trayectoria C2 de f de z diferencial de z. Y ya todas están orientadas positivamente. Si hubiera más discontinuidades en la región, entonces esto se puede generalizar. Si hay una discontinuidad 3, entonces más la otra integral de línea para la curva 3 de la misma función f de z. Y así, hasta hacer o plantear tal vez una sumatoria para las n discontinuidades dentro de la región o en la región D para la función f de z. Esto es lo que se conoce como el teorema de Cauchy-Boussard para dominios múltiplemente conexos.